toda esta funcionalidad tiene que ser de una forma lo más adecuada posible. Cuando una persona traga saliva, esa lengua tiene que estar adosada en el paladar, ¿no es cierto? Esa es la posición normal que la lengua tiene que adecuarse, y en esas condiciones nosotros no sobrecargamos la articulación temporomandibular, ¿ya? En el caso de nuestros chiquillos, ellos tienen normalmente por la hipotonía muscular, este cierre labial tiene ciertas dificultades. Entonces, como no hay un buen cierre acá labial, la lengua adopta una posición inadecuada. Además, en el caso de los niños con la condición Down, este paladar donde la lengua tendría que adosarse es un paladar normalmente angosto, es parte de sus características. Entonces, esta lengua, en vez de adosarse arriba, si ustedes se fijan, ella está entre medio de los dientes. Y esa deglución con esa lengua baja, lo que va a hacer es moldear los tejidos óseos que se ven muy duros, pero en la práctica son moldeables, para adquirir formas que a veces no son las adecuadas para la articulación fonética, para la respiración, para la deglución, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que vamos a tener es este cierre inadecuado, lengua interponiente. Y esto lo planteo también para también darnos cuenta que es un sistema en el cual trabajamos la cavidad oral bastante más dinámico y vivo de lo que uno se imagina cuando se imagina solo dientes. Entonces, desde la evidencia científica, yo estas fotografías que comparto de mis pacientes son fotografías que ellos amablemente y generosamente me han permitido compartir, porque a mí me gusta, dentro de lo que se pueda, colocar fotografía de personas, ¿no es cierto? Le da como la dimensión humana de nuestro quehacer. Entonces, en relación a la caries, que es una enfermedad bastante, ¿no es cierto?, prevalente, la que más escuchamos, muchas veces la que más nos preocupamos, recordar que la caries es un proceso dinámico, que el esmalte, el tejido más exterior de la pieza dentaria, va a ocurrir un proceso permanente de perder minerales, desmineralización, y recuperar minerales, la remineralización. Y ese proceso dinámico ocurre porque en nuestra cavidad oral hay una cantidad de bacterias, de las cuales algunas participan y producen un producto ácido fruto de un ambiente rico en azúcares, en la sacarosa, ¿no es cierto? Entonces, en la medida de que esa pérdida se mantiene controlada, esta enfermedad caries se va a mantener subclínica, o sea, no vamos a tener evidencia clínica visible, ¿ya? Y eso me gusta a mí recordar, porque por mucho tiempo también esta enfermedad ha sido vista como una enfermedad aguda, o sea, cuando uno va al dentista uno dice voy a verme las caries, y cuando uno vuelve me dijeron que tenía 5 caries o 3 caries, que en el fondo son las cavidades, ¿ya? Pero esta enfermedad es crónica, es lenta de desarrollo, y la vamos a tener presente en nuestra cavidad oral toda nuestra vida mientras tengamos piezas dentarias. Y además, lamentablemente, es multifactorial, como de la mayoría de las enfermedades crónicas, entonces hay una serie de factores de riesgo que van a hacer favorecer que se desarrolle, y una serie de factores que podemos llamar protectores que nos van a ayudar a mantenerla controlada, ¿ya? En el caso de los niños con síndrome de Down, además tenemos ciertas características propias que los van a hacer eventualmente de ser más susceptibles, como es la forma y la posición de las piezas dentarias, son más bien cónicas, ¿no es cierto? Son más bien a veces chiquititas, malformación de los arcos dentarios, lo que estábamos viendo en el video, alteraciones musculares, motoras, que van a veces ser difícil una adecuada higienización, y las alteraciones fisiológicas, por ejemplo, la respiración bucal, que también nos hace disminuir, por ejemplo, el tema de la cantidad de saliva o la circulación de saliva en la boca. Entonces, insistir que la caries, para que llegue a esta situación de hoyo, ¿no es cierto?, de la cavidad, o muchas veces llamada antiguamente de picadura, esto llega aquí después de todo este proceso, ¿ya? El desafío que nosotros, los niños, los padres, los cuidadores, la familia, el equipo de salud, el desafío va a tener es mantener la enfermedad siempre en esta etapa de subclínica. Y en el caso de los factores, ahora que era multifactorial, yo no me voy a detener en los factores, pero solo para que se den cuenta que efectivamente son muchos los factores que van a influir para que la caries progrese o no, ¿ya? No solamente factores de la perspectiva como de salud, ¿ya? Salud general, cómo es la saliva,
cómo es la flora bacteriana o biofilm, sino que también hay otros factores como son el nivel socioeconómico, la educación, los conocimientos que uno maneja, las conductas, las actitudes, las creencias que uno tiene, ¿no es cierto? A veces tal vez ustedes han escuchado decir o lo han vivido de decir que un hijo nació bueno para la carie y hay otros niños que no nacieron con el tema de la carie, o a veces también antiguamente se escuchaba a las mamás pensar de que por cada hijo que uno tenía perdía un diente. Entonces son creencias que están arraigadas que uno tiene que considerarlas para ver cómo las maneja. En caso de los niños con la condición Down, el flujo y la composición salivar puede estar alterado. Acuérdense que a ellos les cuesta hacer un buen cierre labial. La salud general, también algunos remedios como los inhaladores pueden en un comienzo, en primeros años de vida, alterar la formación del esmalte y el tipo de dieta y la frecuencia que lo vamos a ver más adelante. Entonces, solo para mostrar la complejidad del proceso, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener un diente, aquí está el biofilm, y esta interacción acá con las bacterias, el biofilm que hay compuesto con bacterias, forman un ácido, y esto de acá, que se ve duro, ¿no es cierto? El esmalte, el tejido más duro que tenemos en nuestro cuerpo humano, se va a empezar a perder minerales, y dependiendo de cómo funciona este dinámico sistema, es si va a formar la cavidad o no, ¿ya? A mí, cuando yo hago esta clase en vivo, las muestro con un yenga, ¿ya? Y imaginar que cada pieza del yenga es un cristal. El esmalte es fundamentalmente formado por cristales, que es un compuesto inorgánico, no tiene material vivo. Y estos cristales están ubicados como si fuera un yenga, así, en determinadas posiciones. Cuando esto empieza a perder minerales, se empiezan a formar estos espacios. Por si se fijan, la torre aún está entera, no se ha caído, que la función del yenga es que la torre no se caiga. Pero igual estos como poros o como erosiones. Pero cuando uno finalmente saca a veces una pieza de acá abajo, ¿no es cierto? La torre del yenga se cae y es donde se forma la cavidad, ¿ya? La evidencia muestra que las personas con la condición síndrome de Down tienen una menor prevalencia de caries en relación a las personas sin la condición, ¿ya? Y hay algunos estudios que muestran que cuando han comparado familias, ¿no es cierto?, donde hay un hijo con la condición Down y un hermano que no la tiene, al comparar la cantidad de caries, de cavidades presentes, el hermano con la condición Down tiene menos cavidades que el hermano, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto, no es cierto? Algunos factores protectores que podrían explicar esta condición, el bruxismo, algo que nos preocupa a todos nosotros, ¿no es cierto? El ruido, el desgaste, pero que de alguna forma en las muelitas donde tienen como estos ríos, estos caminos, estos valles, con estos cajones del Maipo que le llamo yo, ¿no? Que están las montañas, las vertientes del esmalte y los caminitos, con el bruxismo eso se va disminuyendo esa anatomía y ayuda a una mejor higienización. Tienen diastemas, estos espacios entre los dientes, muchos niños. La saliva también, en algunos estudios han demostrado que tiene una mayor capacidad de neutralizar esta acidez que se provoca, y también a veces la falta de piezas dentarias, ¿no es cierto? Hay niños que no tienen, por ejemplo, los incisivos inferiores o los dientes menores, hace efectivamente entonces que la saliva, la alimentación, el cepillo puedan mantener esta biofilm más controlado. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que puedan desarrollar la caries? Quiero dejar claro que no es que no las van a tener, pero que tienen menos probabilidades. Es la dificultad de acceder a la higiene oral, muchas veces esta sensibilidad oral que presentan para introducir un cepillo de dientes. El hábito, muchas veces también uno observa en clínica que los niños se mantienen con una alimentación muy pastosa cuando las piezas dentales ya han erupcionado, a veces porque han tenido más lento el desarrollo de la deglución y los papás están preocupados que se vayan a atorar, entonces mantienen a más tiempo de lo debido esta alimentación de papilla. El uso de inhaladores para la obstrucción respiratoria, menor destreza motora, la literacidad de los padres y cuidadores, o sea, la información y la comprensión de las temáticas de salud oral,
y también la agenda setting de los papás, ¿ya? Y esto yo creo que es súper respetuoso en el tema, en términos de prioridades. Ustedes tienen muchos desafíos por delante, entonces es viable, respetable, es entendible que en la agenda de las temáticas que ustedes tienen para que estos chiquillos salgan adelante y desarrollen todas sus capacidades, todas sus potencialidades, tal vez el tema de la salud oral no queda en la prioridad. Gingivitis y enfermedad periodontal, que es la segunda enfermedad que les traigo, la traigo diferenciada porque es importante hacer la diferencia, ¿no es cierto? La gingivitis es la inflamación reversible del tejido blando periodontal que produce sangrado o hinchazón gengival, ¿ya? Y ahí traje una fotografía de la gingivitis, que es esta encía coloradita, roja, sensible al cepillado, sobre todo si el cepillo de dientes no es el adecuado. Normalmente los niños llegan y los papás comentan de que le pongo el cepillo y llora, no le gusta. Me gusta hacer la comparación en la gingivitis como con cuando uno se cae en la bicicleta, ¿no es cierto? Y se pela la rodilla, y hay que lavar esa rodilla con agua, con jabón, para que no se junte mugre y no se infecte. Entonces, pasar un cepillo inadecuado, de una técnica adecuada, una encía sensible, claramente es un problema, ¿ya? Pero acá solo vamos a tener la encía, que es este tejido que cubre el hueso inflamado. En el caso de la enfermedad periodontal, la enfermedad ocurre además en la pérdida de la inserción ósea de la pieza dentaria, ¿ya? Entonces se van a formar bolsas periodontales, que yo les voy a explicar ya lo que es, hemorragia gengival y pérdida del hueso alveolar, que se va a ver en radiografías. Entonces, puede ser que tengamos un paciente con las encías tal vez más inflamadas que la gingivitis, pero igual puede tener esta característica, pero radiográficamente o clínicamente, en el caso cuando uno examina, lo que uno ve es que el hueso alveolar, que debería estar a esta altura, normalmente, ¿no es cierto? Ustedes ven que hay pérdida del hueso, ¿ya? Y los sacos periodontales, la pérdida de la inserción, es que esta encía, se fija que está aquí y cubre el hueso. Normalmente tenemos como de 2 a 3 milímetros, que no está pegada a la encía, que es como si fuera una alfombra del living, cuando uno levanta un poquito la alfombra y tirara lo que barrió ahí abajo para que nadie lo vea. Ese espacio existe libre, pero cuando ese espacio no es atendido adecuadamente, esa placa, esas bacterias que atacan el hueso, se empiezan a anidar en este espacio, entonces el hueso se empieza a reabsorber. Se forma la bolsa, que esto se empieza a soltar, y después la pérdida del hueso, ¿ya? Esto es muy, muy, muy relevante porque las personas con la condición Down tienen mayor prevalencia de desarrollar la enfermedad periodontal ya en la adolescencia o incluso en la infancia, ¿ya? En las personas sin la condición, normalmente la vamos a observar más bien en la edad adulta, después de los 30, después de los 40. Pero en los niños y en los jóvenes es común encontrarla, ¿ya? ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Por un lado, el factor local, lo que habíamos visto antes, o sea, la motricidad, la cavidad oral, la comprensión de los maxilares, el apiñamiento dental, todo eso nos va a ayudar a que haya más biofilm en esta boca, en esta cavidad oral, ¿ya? Pero se ha visto que esas condiciones locales en sí mismas no justificarían el por qué avanza la enfermedad periodontal. Entonces, la literatura lo que ha dicho es que las personas tienen una alteración inmunológica de sus sistemas de defensa, ¿ya? Yo puse ahí resumidamente el nombre, digamos, de los elementos que están alterados, que son reducción de la acción de los neutrófilos, linfocitos T, que son parte de nuestro ejército de defensa, ¿ya? Y también aumento de las enzimas proteolíticas, que son las enzimas que degradan proteínas. Y nosotros tenemos colágeno y estructuras del sistema de sostén de las piezas dentarias que podrían más rápidamente por eso ser destruidas, ¿ya? Las maloclusiones, las raíces más cortas y la mayor presencia de gérmenes localizados en estas ubicaciones claves para que se empiecen a formar la enfermedad periodontal, ¿ya? Y para otro tema importante en esto es la formación del biofilm o la famosa placa bacteriana, que es, digamos, más bien conocida en el mundo técnico nuestro de biofilm. Traigo esta fotografía de un vecindario, porque es como el vecindario, para los que mostramos el carnet, ¿no es cierto?, el vecindario del Chavo del Ocho, donde hay muchas
hongos, virus, bacterias, proteínas, glicidios, que comparten este vecindario. Es parte, ¿ya? No sirve el comercial que dice que va a matar 90,9% de las bacterias de la cavidad oral, porque no es una buena idea. Es como tirar una bomba atómica en este vecindario para destruirlo. Este vecindario es amable, adecuado, es una buena convivencia, ¿ya? Pero lo que pasa, si pudiéramos graficar esto, es que a este vecindario, por ejemplo, que están todos durmiendo, tranquilitos, 4 de la mañana, felices, no está pasando nada aquí, ¿no es cierto? Están un sueño plácido, de repente llegara una batería de carnaval, autos, haciendo bulla, ¿no es cierto? Claramente este vecindario se despertaría bien molesto y diría, oye, pucha, cállense, no queremos. Entonces, lo que ocurre es que cuando nosotros alteramos de alguna forma esta convivencia de esta ecología bucal, empiezan a aparecer los problemas. Por ejemplo, cuando uno le empieza a agregar mucho azúcar a la cavidad oral en momentos muy ininterrumpidos, este proceso de snacks. Entonces, las bacterias que participan en la degradación de este azúcar van a aumentar su población, ¿ya? O en el caso de la enfermedad periodontal, si tenemos un biofilm que queda agregado sin que se haya removido, entonces también estamos agregándole un factor de riesgo, ¿ya? No recogimos la basura, no cortamos el pasto, no pintamos las casas. Entonces, el biofilm hay que recordar que aporta una adecuada defensa de nuestra cavidad oral, nuestro cuerpo, para que no entren determinadas bacterias en la cavidad oral. Está compuesta por más de 600 tipos de microorganismos, bacterias, virus, hongos, o sea, es como que uno quisiera desinfectar nuestro intestino, tampoco podríamos hacer una buena digestión, tendríamos una alteración importante de nuestra nutrición. Y su composición va a depender del lugar donde se desarrolla. Hay partes donde hay encías, va a depender como un tipo de vecindario, donde están las superficies oclusales, otro tipo de vecindario, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de todos nosotros cuando hablamos de autocuidado? Es no bien eliminar, pero sí controlar, ¿ya? Entonces, les traigo este video. Aquí es una microscopía óptica de una superficie de esmalte, y ustedes pueden ver acá que hay colonias, ¿no es cierto?, de biofilm adheridos a la superficie de esmalte, y cuando uno empieza a ver acá, y después de un cepillado, ¿no es cierto?, uno va a ver que empieza a ver toda la comunicación ya genética, que no vamos a entrar ahora como en la complejidad misma, pero sí el video quiero mostrar que efectivamente biofilm existe, está en nuestra cavidad oral, salvo que nosotros nos alimentemos, ¿no es cierto?, con un tomate con cilantro, o una cazuela, o de repente, no sé, unos porotos con rienda, que la gente le puede decir, oye, ¿sabes que te quedaste con una suciedad en tu diente? Esto normalmente uno no lo va a ver tan obvio, o los mismos niños van a visualizar tus dientes y van a decir, pero ¿qué quieren que me limpie? Porque la limpieza está asociado a eliminar suciedad, pero como esto nosotros no lo estamos viendo, no es tan obvio adquirir el tema de que me tengo que lavar los dientes, ¿ya? Entonces aquí, si se fijan, miren cómo van aumentando las colonias, van quedando cada vez más espesas, y la comunicación, cosas negras que se están moviendo, es cómo se va formando con el transcurso del tiempo esta capa, ¿ya? ¿Cuál es nuestro objetivo? Remover, desorganizar esta superficie. Por eso, con un cepillo de dientes suave, es posible hacerlo, y no se asocia a un cepillo de dientes más duro para remover, ¿no es cierto? Si uno va a limpiar alguna pieza de nuestra loza con una virutilla, lo más probable es que el fabricante va a decir, por favor, no lo limpie con cosas, digamos, abrasivas, porque vamos a rayar esta loza. Esto es lo mismo, no es que vamos a rayar el esmalte, pero vamos a ocupar algo que de alguna forma va a traumatizar estos tejidos blandos que tenemos en boca, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros factores protectivos y protectores? O sea, ¿por dónde partir? Entonces, esto es una técnica de cepillado, doctor Humérez, no hay literatura, es más bien fruto de mi experiencia en trabajo con los niños, que son las 5 reglas de oro de un buen cepillado, ¿ya? Y me gusta plantearlo así porque son 5 reglas, 5 dedos. Entonces, normalmente yo dibujo la mano del niño en un papel y él pueda visualizar. Acuérdense que usted sabe mejor que nadie que
estos chiquillos son súper gráficos, son concretos, son visuales, entonces el dibujar las 5 reglas con sus 5 dedos los ayuda a visualizar qué es lo que tienen que hacer para tener un buen cepillado, ¿ya? Entonces, una cosa importante es que uno visualice el cepillado, ¿ya? Normalmente, no traje el cepillo, que a veces lo tengo aquí a mano, pero si este lápiz fuera mi cepillo y yo coloco el cepillo en la boca, normalmente lo que la gente, los niños hacen es juntar los labios y hacer este movimiento. Entonces uno no está viendo qué estoy limpiando, qué dientes limpié, qué dientes me toca por limpiar. Entonces el espejo me da la visión, además me ayuda a integrar que esto es parte de lo que yo me veo, cómo las personas me están viendo en función de mi higiene oral. También una buena iluminación, ya sea el sol, ¿no es cierto? Abrir las cortinas, que entre el sol en la mañana, o una buena luz prendida, digamos, para que puedan visualizar sus piezas dentarias. Y este reloj, que me gusta poner este reloj muy vintage, que para mí no es tan vintage, pero hoy en día es, porque me ha tocado niños que yo le pongo este reloj y no saben lo que es esto, porque no han visto relojes así, porque se manejan con los relojes de los celulares, ¿ya? Así que vamos a tener que adaptar ese dibujo dependiendo de la edad y el acceso a los relojes, ¿no es cierto? A veces cuando yo dibujo les digo, ¿han visto un reloj de pared? No, doctora, no hay reloj de pared en mi casa. Entonces uno adapta el dibujo. Pero esto es fundamental para que uno concrete cuánto tiempo me voy a demorar lavándome los dientes. Los dentistas, así por séculos, siglos, hemos agregado el tema de los 2 a 3 minutos, 2 a 3 minutos, 2 a 3 minutos. Yo diría depende. Depende de la motricidad que tengo, depende de la secuencia que haga, depende de la capacidad, de la motivación que yo tengo. Si, depende de la cantidad de veces al día que voy a hacer que están factibles de lavarme los dientes, ¿ya? Pero en rigor lo que hay que contabilizar es que los dientes son un cubo, por lo tanto yo tengo que limpiar por delante, por detrás y por los lados, cada pieza dentaria. Ese es el objetivo, más que tanto tiempo. Si lo queremos ir visualizando, uno podría decir, vamos a lavar los dientes, vamos a medir con el reloj cuánto tiempo demora y vamos a ir colocando metas. Si un niño está con mucha dificultad motriz del cepillado, supongamos, y va a requerir 3 minutos de cepillado, no es tan obvio que él lo vaya a poder hacer 20 veces en el día, 3 minutos, porque además en términos de cuánta placa bacteriana, cuánto virus va a remover, no es muy grande. Pero si él lo puede hacer antes de dormirse, que es un horario muy crítico para remover el biofilm, vamos a estar muy bien y muy contentos. Y no vamos a andar persiguiendo al niño con el cepillo cada vez que él coma algo, ¿ya? Porque al final empieza a ser, es como impuesto interno que llega cuando se sube el inspector de la tarjeta VIP en el bus que uno está moviendo, ¿ya? Entonces, colocar un tiempo que él visualice en el celular, un cronómetro, un reloj de arena, algo que le avise, se acabó el tiempo cepillado. Incluso ustedes pueden hacer una asociación, una actividad que les sea súper placentera, qué sé yo, escuchar una música que le encanta, y la música dura 4 minutos, y darse cuenta de que el cepillado dura incluso menos tiempo que la actividad que le dedica mucho tiempo. Entonces, no le va a quitar el concepto de que le quita tiempo a algo, es importante normalmente lo que llega mucho a clínica, ¿ya? Entonces, visualizar eso, una secuencia adecuada. Ya yo aquí siempre hago el ejemplo del lavado de platos. Si uno lava los platos, le saca la grasa, pero lo vuelve a meter junto con el plato sucio en el lavaplato, se va a demorar horas en lavar platos porque va a mezclar siempre platos limpios con sucios. Pero si uno lava un plato y lo va dejando siempre donde lo está estilando, va a llegar un minuto que si tenía 20 platos, los lavó los 20 y está listo. Entonces establezcan una secuencia. Vamos a partir primero por atrás y vamos a ir para adelante. Vamos a partir primero por los dientes de arriba o los dientes de abajo, ¿ya? Entonces esa foto lo que quiere decir es secuencia. Y al final, muy importante, del autocuidado es hacer la tarea completa. Limpiar bien el cepillo de dientes, sacar los excesos de pasta, secarlo bien, no dejar estos vasos llenos de cepillo. Vayan hoy día a sus baños respectivos, a sus casas y vean, a veces hay un cementerio de cepillos de dientes. O sea, hay personas que yo voy a visita y viven 4 personas y si uno pide al baño pueden haber 7 cepillos de dientes, porque a veces las personas como que no los botan y van acumulando cepillos como de recuerdo. Y también decirle a los niños para ayudarlos en todo lo que es los procesos de socialización, de que cuando uno bota pasta de dientes a veces el espejo queda todo salpicado. Limpiemos el espejo, limpiemos el lavamano para que quede todo ordenado como cuando llegamos, ¿ya?
Elementos para lavar el cepillo, hacer una buena remoción de biofilm, un cepillo de dientes suave, nunca mediano, jamás duro, e incluso yo diría que de suave a muy suave, dependiendo de la sensibilidad de las encías. Pasta de diente también, una cantidad pequeña, acá es un grano de arroz para los niños de hasta 2 años, ¿ya? Y después de los 3 años, quiero decir, perdón, y después de 3 años es como si fuera un porotito, un garbanzo, ¿ya? Y los adultos también, ¿ya? No esa mayor cantidad de pasta de dientes, es que el flúor va a tener mejor acción en regular este proceso que hablábamos de desmineralización y remineralización, ¿ya? Y la cantidad de la pasta de dientes hoy en día para todos los niños están siendo indicadas las pastas de dientes de 1400 a 1600 partes por millón. En algunas personas que van a tener mayor riesgo, vamos a agregar más flúor de indicación odontológica, y esas cantidades una las ve en estas letras horrorosamente chicas que usan las pastas de dientes. Entonces, por eso está esta lupa. Yo, si voy sin lentes, no tengo ninguna posibilidad de ver esto, así que para los padres que son igual que yo, que necesitan usar lentes, pídanle a alguien, porque si no va a ser muy difícil. A veces uno los ve incluso, los enjuagatorios, por ejemplo, están en la etiqueta, y uno tiene que ver esto atrás del líquido. Entonces, la verdad que en ese sentido los fabricantes no nos ayudan mucho, pero es ahí donde uno encuentra la cantidad de flúor. Desafíos futuros para el cuidado desde la evidencia: mayor investigación de área clínica y mayor investigación en las ciencias básicas. No tenemos mucha investigación en la población síndrome de Down, ¿ya? Yo personalmente siento que tengo esa deuda de poder a futuro, a mediano o corto plazo, poder empezar a traer evidencia que nosotros desde el mundo académico odontológico generemos en Chile. También diseños de cohorte y de longitudinales, acompañar un niño o niños que tienen 2, 3 años, acompañar su vida hasta los 15, 16, y poder hacer estos estudios para ver cómo, si hay cambios en su flora bacteriana, qué tipo de cambios hay, efectivamente cuáles son las medidas que podemos adoptar para que nunca llegue a una cavidad de caries o a una anomalía dentomaxilar que altere fundamentalmente su lenguaje y su fonación. Desde la clínica, aquí estoy atendiendo a un paciente que a él le costaba mucho la atención. Era un niño con síndrome de Down en espectro autista. Entonces él entrar a la consulta, obviamente es un ambiente súper agresivo entre las luces, los ruidos, los olores. Entonces nosotros empezamos a atenderlo así, pues yo tengo un espejo, y empezamos a trabajar así, a descubrir su cavidad oral, ¿ya? Y de a poco fuimos avanzando hasta poder sentarnos en la silla y poder trabajar con él, hacer una buena profilaxis, remoción de tártaro, evaluación, agregar flúor, en fin. Entonces, ¿cuáles son los aspectos importantes para considerar desde la clínica? Yo diría que aún permanece un desconocimiento de los cirujanos dentistas de qué es atender a una persona con síndrome de Down. Yo les confieso, nunca estuvo en mi agenda, en mis prioridades, en mi expectativa, ser un dentista de niños con la condición. Llegaron a mi vida cuando entré a la Católica hace 10 años atrás, y creo que tal vez me ayudó por mi historia personal o profesional, el poder conocer diferentes etnias, culturas. Tal vez cuando me preguntaron, oye, ¿tú podrías atender la hija de una funcionaria en la red que tiene condición Down? Para mí fue más bien, sí, o sea, no veo por qué no. Y de a poco he ido viendo que hay determinadas condiciones que requieren tal vez de una opción nitroso, incluso de una atención de pabellón, pero como norma, una persona, un niño con la condición de síndrome de Down es un niño atendible de la forma ambulatoria que los dentistas hacen. Y todavía nos falta mucho trabajo para que los padres tengan el acceso, pensando incluso en atención primaria, pensando incluso, por ejemplo, en las guías clínicas de odontología de atención con necesidades especiales. Están enfocadas, hay una guía que dice atención de personas con necesidades especiales de 0 a 20 años. Eso es un mundo gigante, imposible de orientar clínicamente a nosotros los dentistas cómo abordamos determinadas condiciones. Entonces, me parece que debería existir una guía de síndrome de Down en Chile,
de la atención odontológica a una persona específicamente con esta condición, ¿ya? Control precoz, ahí tengo mucha alegría de que en el equipo desde el centro Down, pero efectivamente de la facultad de medicina, que hace ya todos estos años estamos trabajando siempre con fonoaudiólogo, el kinesiólogo, los pediatras, el endocrinólogo, el cardiólogo, ¿no es cierto? Cuando me llegan niños que están con dificultad de peso y que la mamadera todavía tiene harinas o azúcar, la conversación con el pediatra, de poder sacar ese azúcar que me está colocando en riesgo los dientes, el fonoaudiólogo que está con dificultad de articular algún fonema. Entonces, esa conversación es imposible no tenerla si uno quiere pensar en la salud oral, como les planteaba al comienzo de la conversación. La experiencia del cuidado de salud en el contexto familiar. Ahí yo los invito a todos ustedes hoy a mirarse para adentro y ver qué es para ustedes la salud oral, qué experiencias vitales ustedes tienen del cuidado, de la visita al dentista, cuántas conversaciones sociales, sobremesas, conversación mientras uno cocina, mientras se está poniendo el pijama, viendo noticias, que uno conversa, hoy me tocó ir al dentista, oh, ¿en serio? Ay, sí, qué lata, me toca mañana. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos ven a nosotros como padres desde un comienzo que el cepillado es parte de mi vida, es algo agradable, lo invito a participar, a verme, a nos la vemos juntos, que sea una acción con emoción, ¿ya? Hay el cepillado, hay un tema ahí también desafiante de investigar, que tal vez no hay tantos cuestionamientos de otros hábitos, que es lavarse el pelo, bañarse, cambiarse la ropa si está sucia, cortarse las uñas, no sé, mantener el cuerpo, lavarse las manos después de ir al baño, pero el cepillado pareciera siempre que es un autocuidado, un hábito que está como marginado a una otra esfera que tenemos que replantear. Y la atención centrada en el paciente. Los niños son los pacientes, los niños son los que tienen mucho que decir. Cuando yo estoy estudiando un doctorado en comunicaciones y el foco de mi tesis es la atención, cómo hacer que la atención odontológica pediátrica sea de verdad centrada en el paciente, en el niño, y no en la conversación que tenemos los adultos, y que el niño más bien es como un accesorio, ¿no es cierto? Normalmente cuando llega la mamá va a decir, ah, traigo a mi hijo porque quiero que haga esto, o el pediatra me dijo que tenía que traer a mi hijo. Pero muchas veces en esa conversación los niños pasan desapercibidos. Entonces, ¿cómo después les vamos a pedir que tenga autocuidado, tenga autoeficacia, autonomía, frente a un hábito además que para ellos son tremendamente desafiantes por la motricidad, por la hipotonía muscular que tienen? Entonces, desde chiquitito, ellos tienen que participar, tomar compromisos, asumir responsabilidades, ¿ya? Y finalmente, como les dije, mis tres objetivos, la perspectiva de los padres, los cuidadores, y en ese sentido me siento que no soy la persona más adecuada para hablarlo, porque creo que cada familia tiene su propia historia. Entonces me parece que ahora es la oportunidad que ustedes tienen de hablar, de hacer sus preguntas o sus comentarios, sus reflexiones, compartir conmigo su experiencia en cuanto a cuidado salud oral, en cuanto a visita de odontología, para que yo pueda también aprender de ustedes. Y con esto yo termino mi exposición. Muchas gracias. Ahí. Ahí. ¿Jesús? ¿Me escuchan ahí? Sí, yo sí, por lo menos. Perdón, se había quedado pegado mi micrófono y no lo podía despegar. Bueno, agradecerle a Paulina por esta tremenda charla. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. Ya tenemos varias preguntas que contestar. Por lo tanto, vamos a comenzar. Denme un segundo. En realidad es que tengo pegado un poquito el computador. No hay Así que problema. Paulina, si quieres abrir el chat y comenzar a responder las primeras preguntas hasta que se me destrabe. Perfecto. Chat. Aquí estoy viendo.
¿Dónde estoy atendiendo? Eso vamos a hablarlo al final. ¿Cómo reducir el bruxismo? Eso, bueno, me tenté mucho porque yo creo, personalmente, no es por correrme de la respuesta, ¿ya? Pero creo que bruxismo y anomalía dentomaxilar, o sea, la malposición de diente, es como que son los hermanos de una otra charla, porque es un gran tema, ¿ya? Diría yo en general que el bruxismo hay que entenderlo, por un lado, como una condición propia del desarrollo de los niños, ¿ya? Los niños, su anatomía de las piezas primarias o de leche, como las conocemos, son piezas de una anatomía bastante más accidentada que una pieza definitiva que tiene una anatomía más suave, ¿ya? Entonces, como norma, un niño entre los 3 y los 5 años, 4, 5, va a desarrollar un bruxismo que además es muy adecuado porque permite que la mandíbula se vaya acomodando para articular mandíbula y maxila de una forma más armónica, ¿ya? Entonces, como norma general para todos los niños, hace parte de su vida el bruxismo. Después, lo otro importante, pensar que el desafío de los niños con la condición Down es que ellos tienen una anatomía especialmente accidentada, por decirlo, ¿ya? Lo sé de carne propia porque mis internas cuando pasaban por Irrazábal, hasta el año pasado, yo siempre les decía a los papás que por favor que alguno de sus hijos muerda a un internas porque una persona que atiende niños Down y que nunca ha sido mordido y ha vivido la experiencia de ser mordido con esos dientes filudos, no ha atendido niños con síndrome de Down. Es parte de nuestra historia porque son dientes muy filudos, muy puntiagudos y bien dolorosa la mordida. Pero ¿a qué voy con esto? De que piensen que si bien nosotros los maxilares superior e inferior no vamos a tener los dientes, digamos, en tope, lo normal es que mantengamos siempre la cavidad oral en los dientes sin topar, pero los niños al tratar de estabilizar su mordida, van a querer estabilizarla como, ¿se acuerdan estas como rejas que hay en las calles que tienen estas puntas, ¿no es cierto?, como de protección? Bueno, si los niños Down tienen que equilibrar sus mordidas con dientes tan puntiagudos, va a ser parte de un proceso de buscar una cierta armonía entre los dos maxilares que el bruxe, para que los dientes tengan una forma más plana. ¿Ya? Entonces, también diría yo que no nos asustemos tanto de que él bruxe, porque es parte como del camino que él va a ir buscando para equilibrar, ¿ya? Eh, Tercero, que es importante parar y mirar este bruxismo pensando en algún componente que favorezca el desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, son niños a veces que tienen muy intensos, y cuando están con este mundo intenso, por ejemplo, antes de dormirse, como que desencadenan ese bruxismo. O cuando están concentrados, o cuando están como enfocados, o están ansiosos, van a desarrollar este hábito. Entonces, yo creo que también ahí es importante tener esta conversación o con la profesora del jardín, o el colegio, o la pediatra, la fonoaudióloga o la kinesióloga, para también poder identificar los momentos del día en el cual el parahábito, o sea, que no es un hábito normal o permanente, lo va a desarrollar. Después, lo otro importante es saber que no necesariamente un niño que bruxa con sus piezas primarias va a ser un paciente que va a ser bruxómano en toda su vida, ¿ya? Y ahí yo decía nuestra deuda con la evidencia y con los estudios, porque incluso en niños sin condición síndrome de Down, prácticamente yo no he encontrado estudios longitudinales, o sea, que uno agarre a un niño que desarrolló el bruxismo a los 5 años y los acompañe por 10 años para ver efectivamente qué ocurre. Lo que más bien tenemos nosotros son estudios de cohorte, que se llama, que son estudios de niños de 5, niños de 8, jóvenes de 15, adultos de 20, que no es la misma persona, ¿ya? Y lo que se ha visto es que este proceso no lo desarrolla de por vida. Pero, sin embargo, es un motivo muy frecuente de consulta, y ahí yo diría que hay que ver, sin querer sacarle la vuelta a la pregunta, pero hay que ver caso a caso, porque ahí sí que hay ciertos mordedores. Y ustedes, padres, me han ayudado mucho en encontrar algunos lugares donde venden mordedores como de goma eva o de cosas que son más bien blandas, y que cuando están en un momento de pic de bruxismo los ayuda
el poder morder eso en vez de morder los dientes, porque efectivamente hay algún grupo de niños con condición Down que el desgaste es bastante grande, entonces los puede empezar a influir en posición de lengua o en los trabajos que están haciendo con la fonoaudióloga. Eso, no sé Jesús si voy mirando tú o a qué edad es recomendable enseñar a escupir para la pasta de dientes. Ok, ya. La pasta de dientes también, como norma, uno ve que más o menos el niño hasta los 4 años de edad se traga aproximadamente 40% de la pasta de dientes. Por eso nosotros estamos haciendo mucho énfasis que la cantidad de pasta que uno usa en el cepillo sea pequeña, ¿ya? Si uno ve, obviamente, un comercial de pasta de dientes, ya sea en la televisión, en la revista, en la internet, donde sea, usted va a ver un cepillo así lleno de pasta, porque obviamente lo que tiene que hacer ese producto es vender pastas, ¿ya? Entonces van a haber mucha pasta. No hay necesidad de esa cantidad, ¿ya? Entonces, yo diría que con la cantidad pequeña de pasta de diente, en general, como uno diría que esto debe ser un control bien personal, que el dentista lo adecue la cantidad de flúor que debe tener su pasta, porque vamos a medir los riesgos, los factores de riesgo, cuánto riesgo tiene el paciente de desarrollar caries. Entonces, dependiendo de eso, es cuánto flúor le va a agregar a la pasta, ¿ya? Pero yo diría que en general la tendencia nuestra ha sido indicar pasta de diente de un paciente que no tiene riesgo ya a los 2 años de edad. E incluso está entrando fuertemente sin, yo creo, la debida evidencia, que no significa que va a ser un daño. La orientación e indicación desde la odontopediatría es que el cepillado de diente nocturno se haga y no se enjuague, y el niño se quede con la pasta de diente en las superficies dentarias, porque se sabe que el flúor tiene un efecto tópico, o sea que mientras esté ahí en contacto con el esmalte actúa. Entonces hay unas corrientes que ustedes van a encontrar desde la odontología que les van a indicar que en la noche el niño de frente no se enjuague. Sigue nomás, Paulina, leyéndolas tú, no te preocupes. Perfecto, perfecto. Mi hijo tiene además de Down la condición de espectro autista. Si solo logro el cepillado, pero no escupe, por lo general se traga la pasta, de igual famoso pasta flúor. Sí, yo diría, o sea, esta mamá es un héroe, porque no es menor el desafío, y ahí ustedes son los grandes educadores a veces que nos pueden ayudar a nosotros de cómo hacer que el cepillo de dientes haga parte de la cotidianidad de un niño de síndrome de Down con espectro autista, porque son niños que son muy hipersensibles y no es menor que uno le agreguen algo en la boca, ¿ya? Hoy día, así como ejercicio práctico, a todos ustedes los invito que cuando estén en su casa conversando con alguien o en su, bueno, trabajo no hay ahora porque estamos todos con la cuarentena, pero en la casa, en un ambiente protegido, digamos, de no contagio, conversen con alguien hoy día que no sea su marido, su pareja, y acérquense, ¿ya? Y en la medida que uno se va acercando a hablar con alguien, las personas van a tender a decir así como, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque nosotros estamos invadiendo un espacio que se llama de intimidad, la boca, ¿ya? Si uno se acerca a alguien, se está acercando a un ambiente que es súper íntimo. Entonces, el meter en esa parte íntima una cosa extraña, como el caso de un cepillo de dientes que no hace parte de nuestro cuerpo, felicitaciones, sigue lavando los dientes, y yo diría que apenas puedas, que un dentista efectivamente te evalúe para ver el tema de cuánto flúor le vamos a agregar a esta pasta de dientes, o si vamos a necesitar una pasta de dientes a veces sin flúor. Eh, pero no te preocupes en este minuto, preocúpate más con la cantidad de pasta, más que con la posibilidad de que si puedes escupirla o no. Ya, la dentición de una persona con la condición tiene un esmalte más irregular. No, no necesariamente, no es el esmalte en sí, es la forma del diente, ¿ya? Si uno tiene, los dientes tienen cúspides, ¿no es cierto? Así tienen como redondeo, como que tienen estos caminitos, que son los surcos, ¿ya? En el caso de las piezas definitivas, lo voy a dibujar así con mi mano, porque no tenemos una pizarra aquí, tienen unas formas más como redondeadas, ¿ya? Los dientes primarios de leche en sí mismo, por su forma, son como con surcos más profundos. Pero en el caso de los niños Down, esto es como bien puntiagudo, esto. Y las piezas anteriores, sobre todo las inferiores, son como a veces son así como si fueran unos tiburones, bien puntudos,
¿ya? Entonces, es la forma en sí misma de la pieza dentaria que está cambiada, no necesariamente la calidad de los cristales de esmalte es que esté alterado. Pueden estar, pero no es condición como propia de un Down que su esmalte esté alterado en su constitución. Al cambio de piezas de permanente. Ah, ¿qué edad comienzan? Ya. Este cambio de piezas dentarias, muy buena la pregunta. Dos cosas creo que son importantes de recordar acá. Primero, que la pieza primaria, que es clave para la mordida, para la ubicación de todas las piezas dentarias futuras, digamos, en general, todo el recambio, es el primer molar definitivo. Ese primer molar definitivo erupciona, sale en la boca por atrás de las dos muelas de leche, ¿ya? Entonces, termina la boca de su hijo y tiene los dientes de adelante, ¿no es cierto?, los 4 incisivos, los colmillos, y después va a tener dos muelitas, primer molar, segundo molar. Por atrás de ese segundo molar va a aparecer calladito, piolita, no le va a avisar a nadie, el primer molar definitivo, ¿ya? Entonces a veces uno está lavando los dientes y como mira para atrás y ve harta muela, uno cree que está lavando piezas primarias, pero en rigor esa pieza definitiva aparece sin pérdida de piezas de leche avisando. Ese cambio normalmente es a los 6 años. Pero la pieza que como que a veces nos indica, hoy está empezando a cambiar, son los incisivos inferiores, que son los primeros que se cambian, los dos centrales, aproximadamente a los 5 años, ¿ya? La erupción dentaria, eso sí que es característica de la condición síndrome de Down, que la secuencia de erupción dentaria va a estar alterada, o sea, la secuencia normal en términos de que investigados millones de niños se determinó una secuencia que normalmente los dientes salen, que son los centrales inferiores, los centrales superiores, los laterales inferiores, laterales superiores, primer molar, ¿no es cierto? Después viene segundo molar y después se alternan los caninos. En el caso de los niños Down, vamos a ver que puede erupcionar primero los laterales, inferiores, primero los superiores. Esa secuencia no necesariamente va a ser la normal, que es esa, inferior, superior, las muelas, puede ser diferente y muchas veces también está atrasada. Entonces puede pasar que un niño tenga cerca del año y todavía no han erupcionado piezas dentarias, ¿ya? En ese contexto caemos en un círculo a veces poco virtuoso que es, como no tiene dientes, doctora, yo no le doy nada que mastique porque me da miedo que se atore. Y lo que hemos visto es que ese tejido de la encía, ¿no es cierto?, que tiene que la pieza romper para asomar, se empieza a formar mucho tejido elástico más duro, más fibroso. Entonces, sin mayor evidencia existente, pero sí más bien es clínica, lo que uno ve es que esta pieza dentaria a veces no tiene la fuerza para romper esta encía para asomarse. Entonces, en la medida que el niño no empiece a masticar, tal vez no le vamos a dar a priori así no sé, un choripán, ¿no es cierto?, al año para que, no, la doctora Omedes me dijo que tenía que usar los dientes, pero sí le vamos a dar plátano entero, no molido, le vamos a dar durazno, le vamos a dar incluso marraqueta para que las muerda. La idea es que las piezas dentarias están en boca para ser usadas, ¿ya? Y en la medida de que el niño vaya usando, recuerden que para masticar no necesitamos solo los dientes, sino que vamos a ocupar toda esta musculatura que es blanda, que es más floppy, es más hipotónica. Entonces lo vamos a ayudar, es como cuando uno va a hacer pesas, ¿no es cierto? La masticación también va a ayudar a que esta musculatura la ayudemos a que agarre vuelo y se desarrolle, ¿ya? Paulina, tomemos Estamos la en la hora, última yo creo. pregunta. Sí, porque ya Perfecto. estamos en la hora, así que la Sí. última preguntita. Visita del odontopediatra, sí, 8 meses antes del año, ¿ya? Yo diría que un niño de 8 meses que puede pasar que aún no haya erupcionado ninguna pieza dentaria, sea una buena visita para conversar con un profesional que conozca, digamos, que tenga, yo creo, una persona que a ustedes les genere confianza, que tenga una mirada promocional, multidisciplinar, lo que vimos antes en la charla, para poder adelantarse y sacar muchas dudas de chupete, del tipo de alimentación, de qué esperar de la erupción dentaria, posición de lengua, si está con lactancia materna, está usando mamadera. Entonces, me parece que de 8 meses a un año es una edad adecuada para el control. Yo le dije a la Jesús, bueno, mi presentación sé que va a estar a disposición, al comienzo yo puse mi correo electrónico, así que
las dudas que no pudieron, lamentablemente no la pude aclarar o incluso no las supe aclarar, la literacidad no es la capacidad solo de los padres o las personas entender temas de salud, sino que el desafío es de nosotros de la salud explicarnos adecuadamente para que la gente nos comprenda, ¿no es cierto? Entonces muchas veces uno va al dentista o al médico y uno explica las cosas y uno le dice, ¿entendió? Y el paciente yo creo que una vez dirá, no entendí, pero ya 3 veces le va a dar vergüenza decir, ¿sabe qué? Me lo ha explicado 3 veces y no sigo entendiendo. Y el problema no es que usted no entienda, lo más probable es que yo no lo sé explicar, ¿ya? Entonces, tal vez yo expliqué algunas cosas y no quedaron claras, entonces ustedes me pueden escribir un mail a ese correo y yo voy a tratar de mantener, contestar, ¿ya? Mi meta, mi sueño es poder establecer algún blog o algún lugar que pudiéramos encontrar a conversar, pero mientras eso no exista, encantada que Jesús o que el profesional, digamos, del centro pasen mi correo y conversemos. Súper, Paulina, si puedes repetir el correo, piden. Ah, perfecto. Es bien fácil mi correo porque parece que fui la primera que llegué a la Católica, entonces agarré el correo más sencillo, que es P de Paulina y Humeres, mi apellido, con H y S al final. phumeres@uc.cl, ¿ya? Así que no tiene puntos entre medio, ni letra grande, ni nada. Es phumeres@uc. En general, yo soy bien obsesiva, los dentistas son un poquito obsesivos con mis correos, así que los miro. A veces me llegan, no tengo tiempo de contestarlos y los pongo en pendiente. Si por casualidad yo no contesto, les doy de verdad, me ayudan mucho que ustedes me vuelvan a escribir. Doctora, ¿se acuerda? Yo le escribí hace una semana y no ha podido contestarme porque, ay, chuta, tengo esto pendiente y a ellos encantada les voy a contestar. Súper. Bueno, agradecerte mucho, Paulina, por tu buena disposición, por esta muy buena charla, muy informativa para todos nosotros. Es un área quizás más desconocida para algunos, así que súper, súper entretenida, súper motivante. Así Gracias por la que invitación. agradecerte y si quieres cerrar con algunas palabras. Sí, yo diría las palabras que me gustaría decir, bueno, en primer lugar, siempre es gracias, porque yo he aprendido mucho, 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 mucho de ustedes, mucha teoría, mucho paper, que uno cuando lo baja a la realidad y ve a los padres, se da cuenta de que esa teoría que uno aprendió no sirve de mucho, tiene que ser adaptada a las realidades. Y también invitarlos al concepto que puse al comienzo de salud oral, empezar a integrar la salud oral desde esa perspectiva a nuestros hijos. O sea, que en gran parte pasa por querer cuidarnos y valorarnos en la cavidad oral como un lugar donde uno se entrega afecto, se alimenta, conversa, se vincula con un otro. Entonces, esa cavidad tenemos que cuidarla con más cariño. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Es un agrado siempre, yo soy buena para la conversa además, así que nos faltó el café para que pudiéramos quedarnos más rato, pero no habrá otras oportunidades, no van a faltar para poder vernos de nuevo. Así es. Muchas gracias. Bueno, que estén todos muy bien. Chao. Chao, chao, que estén bien.